Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a exponer sobre el enfriamiento del agua por evaporación. Enfriamiento evaporativo. El enfriamiento por evaporación es un hecho natural. El ejemplo más común, más conocido que todos experimentamos es la transpiración o el sudor. A medida que la transpiración se evapora, absorbe calor para enfriar el cuerpo. Los sistemas de enfriamiento evaporativo utilizan el mismo principio que la transpiración. Para proporcionar enfriamiento ya sea maquinarias o edificios. Una torre de enfriamiento es un dispositivo de rechazo de calor que descarga aire caliente de la torre de enfriamiento a la atmósfera a través del enfriamiento del agua. Para eso tenemos enfriamiento por evaporación directa e indirecta. Como podemos observar en la primera imagen, el agua se evapora directamente en la corriente del aire, reduciendo así la temperatura del aire mientras se humidifica el aire. Se añade humedad a la corriente de aire hasta que la corriente de aire esté cerca de la saturación. Vemos entrar el aire caliente por la evaporación directa y sale directamente el aire frío. En la figura derecha es un diagrama que nos muestra acá. Este es la temperatura de bulbo seco y esta es la temperatura de bulbo húmedo, la cual nos muestra que la temperatura de bulbo seco se reduce. Como podemos observar, 86 a 66 y la temperatura de bulbo húmedo se mantiene relativamente constante de 68 a 66. También tenemos el enfriamiento por evaporación indirecta. El aire primario se enfría, acá tenemos el aire primario, se enfría sensiblemente con un intercambiador de calor, mientras que el aire secundario se lleva la energía del calor del aire primario en forma de vapor generado. Podemos ver acá, este es el aire primario, que entra el aire caliente, pasa por el enfriamiento por evaporación indirecta y sale el aire frío. Acá no se añade humedad a la corriente del aire primario. Como podemos observar también en este otro diagrama que nos muestra, como ya antes lo mencioné, es la temperatura de bulbo seco y acá tenemos la temperatura de bulbo húmedo. Estas se van a reducir ambas, de 86 a 66, de 72 a 61.4. El enfriamiento evaporativo es la respuesta natural para una climatización eficiente. Es el mismo principio de enfriamiento que nuestro cuerpo utiliza cuando la humedad o el sudor se evapora y refresca la piel, como ya lo dijimos a un principio. La refrigeración por enfriamiento evaporativo es ideal para las aplicaciones en las que hay que reducir las temperaturas elevadas y es prioritario un ahorro en el consumo energético. Cálculo del enfriamiento por evaporación. La refrigeración por evaporación se fundamenta en un principio físico que para evaporar agua consumimos una cantidad de calor del aire que está dentro de un ambiente, lo que da como consecuencia que la temperatura de aire baje y además también aumenta la humedad relativa de ese ambiente, citando que en zonas donde la humedad relativa es alta no queremos. Existen varias maneras de realizar este enfriamiento evaporativo. Estas son la refrigeración por aspersión o fogging, sistema de riego, y la refrigeración por enfriamiento o cooling, panel evaporativo. Vamos a detallar un método de cálculo para obtener la cantidad de humedad que se puede aportar al sistema. También tenemos una nota que dice, según algunos autores, la humedad relativa denotada por HR debe ser como máximo el 75% para el confort de las aves. Además, existe una medida que se conoce como el índice de calor, denotado por IC, cuyo valor no debe sobrepasar 106.7. Para entrar un poco más en el contexto de índice de calor, si tenemos una temperatura ambiente T de 28.4 grados centígrados con una humedad relativa de 71%, nuestro índice de calor va a ser la suma de ambas, de la temperatura con la humedad relativa. Esto sería 28.4 más 71. Es una suma directa. Y este índice nos da 99.4.
Como antes decíamos que la humedad relativa debe ser como máximo 75%, y acá estamos usando un 71%, podemos concluir que las aves se van a encontrar bien en un estado. Si a la temperatura la humedad relativa aumenta a esta misma temperatura de 28.4, pongámosle una humedad relativa de 81%. Su índice de calor va a ser la suma de estas, que va a llegar a un 109.4. Acá podemos decir que las aves van a sufrir por calor. ¿Por qué? Porque no tendría que sobrepasar el índice de calor es 106.7 y acá ya está sobrepasando. Y acá podemos decir que las aves van a sufrir por calor. Por otro lado, decimos, o sea, para tener un límite, vamos a hacer una resta, ya que decimos que cuando el índice de calor va a llegar a 120, podemos decir que las aves van a morir por calor. Por lo tanto, vamos a crear un limitante de temperatura para saber a cuánto puede ascender nuestra temperatura sin que afectemos a las aves por calor. Entonces sería fácil, sería el índice de calor menos la humedad relativa. Y como decimos que nuestra humedad relativa no tiene que exceder el 75%, y tenemos un punto límite de índice de calor de 106.7, los vamos a restar y vamos a tener 31.7. Esto nos tendría que decir que 31.7 sería nuestra temperatura máxima que podemos tomar para que las aves no sufran de calor. Por otra parte, también una pregunta que nos hacemos es qué cantidad de agua debemos aportar al sistema sin exceder este valor de la humedad relativa limitante para que me dé como consecuencia una disminución de temperatura en el ambiente. ¿Y cuánto va a ser nuestro valor promedio que bajaría la temperatura? Entonces, para conseguir estos valores, vamos a basar en un diagrama psicométrico de aire y obtener los respectivos datos. Como se pudo observar en la mañana, ya tenemos más o menos un concepto de qué es un diagrama psicométrico. Acá tenemos la imagen de un diagrama psicométrico. Diagrama psicométrico del aire es un estudio del estado de una masa de aire regido por funciones matemáticas. Algunas van a ser experimentales y ha dado como consecuencia la elaboración de este diagrama. Este está formado de la siguiente manera. Vamos a ver una serie de curvas por acá arriba que nos van a indicar el porcentaje de humedad relativa. Como decimos aquí, porcentaje de humedad. Una serie de rectas horizontales, acá vemos las rectas horizontales, que nos van a decir la temperatura de rocío. Acá lo tenemos como punto de rocío. Son estas líneas horizontales. Una serie de rectas casi verticales, que son estas, van a representar la temperatura seca, como lo veíamos en los anteriores diagramas, y como también sabemos, esta sería la temperatura húmeda, las que vemos acá. La utilidad de este diagrama es que nos va a ayudar a visualizar el punto en el que podemos encontrar una temperatura seca y una temperatura relativa, y una temperatura húmeda, por decir. Y podemos explorar un punto hasta donde podemos llegar como límite teórico. Como podemos ver en esta figura, que sería este punto M, sería el punto inicial relativo, porque como podemos observar, dice acá, el porcentaje de humedad sería que va a tener el mismo porcentaje. Acá el punto de rocío, todos los puntos de una misma horizontal tienen la misma temperatura, o sea, casi todo sería constante. Pero además, en este otro diagrama, podemos observar una serie de rectas que nos van a dar el volumen de aire seco.
lo que nos va a servir para analizar la cantidad de agua que debemos aportar al sistema. Cálculo de cantidad de gramos de humedad que debemos aportar, lo que queríamos a un principio. Vamos a ver esta tabla, que es un diagrama psicométrico, y decimos si tengo una temperatura ambiente, que sería 35 grados centígrados, y una humedad relativa 30, de 30%, de un punto inicial, vamos a obtener de la tabla un valor de 11 grados humedad de aire seco, como lo vemos por acá. Temperatura ambiente 35, acá, y humedad relativa 30%. Aquí está 40, aquí está 30. 35 con la humedad de 30 nos da más o menos un 11. Entonces eso sería 11 gramos de humedad sobre kilogramos de aire seco. Si vamos a bajar la temperatura a 26 grados centígrados, nuestra humedad relativa sería 70. Entonces acá tenemos 26 con 70. Sería más o menos un valor de 14 y algo. Acá tenemos un 14,75 gramos de humedad sobre kilogramos de aire seco. Por lo tanto, la diferencia de estos dos de 14,75 menos 11 nos daría una diferencia de 3,5. Es el agua que debo aportar por kilo de aire. El cálculo de la cantidad de aire a renovar en el galpón. Vamos a tener las dimensiones del galpón, que acá está largo, ancho y altura. Con esto podemos obtener nuestro volumen. Y si necesitamos renovar el aire cada minuto, entonces lo multiplicaremos por 60 minutos, ya que eso es una hora. Y entonces el volumen multiplicado por 60 nos daría un valor de 259.200 metros cúbicos sobre hora. Vamos a tener un ventilador de 36 pulgadas aproximadamente, es 18.000 metros cúbicos hora. Tenemos que ver cuántos ventiladores necesitaríamos para renovar el aire dentro del galpón. Entonces dividiríamos la cantidad que necesito renovar entre aproximadamente lo que tenemos en un ventilador, y esto nos da 14,4 unidades. Como ya sabemos, siempre el redondeo va a ser hacia arriba de las unidades, entonces es decir que necesitaríamos 15 ventiladores. En conclusión, podemos llegar a decir que se ha logrado bajar la temperatura a 9 grados, ya que hemos bajado de 35 grados centígrados a 26 grados centígrados. La humedad relativa ha aumentado de un 30% a un 70%, y el índice de calor sería 96, lo cual nos dice que las aves se encuentran bien, ya que no excede el punto máximo, que sería 106,7. Y debemos colocar unos 15 ventiladores de 18.000 metros cúbicos la hora para que aporten la cantidad de aire deseada. Muchas gracias, eso sería todo.